Gladys Vázquez, muy buenas noches. Aquí estamos otro jueves más. Un jueves más. ¿Qué menú nos tenéis preparados para el sábado? Os tenemos preparado un menú que está muy de actualidad, como siempre. El informe GUB esta semana se llama La Parot en Galicia. Todos hemos escuchado, incluso hemos escuchado hoy que queda en libertad uno de los Grapo que secuestró a Publio Cordón, porque desde que se derogó pues la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo, pues apelando a ese convenio de los derechos humanos, nos encontramos cada día, cada semana con nuevas noticias. Vamos a ampliar el punto de mira, porque es cierto que de la doctrina Parot se ha hablado mucho, de cuál es el poder, entre comillas, de las víctimas a la hora de legislar, cuál es el papel de la justicia, pero nos vamos a preguntar este sábado quiénes son los presos gallegos que se pueden beneficiar ahora de la Parot desde el punto de vista de los terroristas. Son 4, 2 miembros del Grapo y 2 guerrilleros. Bueno, pues con no exactamente estas personas que van a salir, pero sí con personas vinculadas al Grapo habéis estado con uno de los militantes bueno, pues más significados de esta banda. Preséntanos y cuéntanos quién es. Sí, él es Telmo Varela. Nos va a ofrecer en el programa su visión de lo que ha sido, lo que fue en su momento la lucha armada de los Grapo. Hay que recordar que la gran actividad de la banda llegó en la transición, quería un Estado socialista y bueno, siempre tuvieron objetivos de sangre. Recordemos que en el año 82 ellos mismos le pidieron al gobierno de Felipe González una negociación de la tregua que el gobierno no le puso precisamente fácil y ahí se reavivó la actividad de la banda. Son 2 gallegos los que están en prisión y pueden salir, que fueron miembros de los Grapos, son Jaime Simón, que además fue uno de los cabecillas en la creación de esta banda, y la otra es Olga Oliveira. Recordamos, por supuesto, por parte de los Grapos, 2 atentados que están en la memoria de Galicia. En 1988, ese asesinato de Claudio San Martín, en su casa en el centro de A Coruña, empresario, en aquel momento era presidente de Caixa Galicia. Y no volvemos a saber de los Grapo en Galicia, pues a nivel de atentados con sangre, con víctimas, hasta el año 2000. Ahí nos encontramos pues una de sus últimas acciones muy importante en las calles de Vigo, un asalto a un furgón blindado en el que fallecen 2 trabajadores de la seguridad. Pues con Telmo Varela, como decía, habéis estado, el equipo de Informe GUB. Tiene una peculiar visión de lo que han sido los Grapo. Parte de lo que se podrá ver este viernes. Los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, conocidos por sus siglas Grapo, están considerados el brazo armado del Partido Comunista reconstituido. Sus primeras víctimas datan de 1975 y a lo largo de su historia han asesinado a más de 80 personas. Su periodo de mayor actividad se produce en la transición. En 1982 ofrecen un alto el fuego al gobierno de Felipe González. Muchos de sus miembros abandonan paulatinamente las armas. Pero eso no evita que cumplan íntegramente las penas. Telmo pasa media vida entre rejas. Non contemplaron outra vía que non fose a da loita armada? Aquel momento non, daí as palabras que había deixado, que había dito Franco daquela, non, deixo todo atado, ben atado, entonces nos pensamos que coa loita armada íbamos a frenar esa reforma política. A primeira vez que entrei na cadea foi do ano 77, con 21 anos recén cumplidos. Salín pronto, salín aos 3 anos, pero xa me volveron a deter do ano 1980. Estuve preso pois hasta finales do ano 97. Non houve morte? Non, nin morte nin feridos. Vostede non matou a ninguén? Non, nunca entrei na cadea por motivo de sangre, nunca estuve. Eu me desvinculei do Grapo do ano 91 a raíz dunha folga de fame moi longa que durou 365 días, na cal morreu un compañeiro por contradicións que había en min coa línea política do PCR do Grapo, pude vincularme da organización. Bueno, el testimonio de Telmo Varela, que se podrá escuchar en su integridad en el programa del sábado, no del viernes, como acabo de decir, 10 de la noche, pero seguís también el rastro de otra banda terrorista, en este caso el Ejército Galego... Guerrilleiro Galego, Ejército Guerrilleiro, exactamente. Que es el movimiento que conocemos en Galicia como, digamos, autóctono, ese movimiento terrorista.
O exército galego do pobo guerrilleiro, do pobo galego Ceibe, es que es moi complicado, dejaba en Galicia 4 muertos. Ahora mismo cumplen condena, pero en régimen de tercer grado, 2 personas que se podrían acoger a esta derogación de la Parot. Ambos, una mujer y un hombre, condenados en su día a más de 70 años de cárcel. O exército guerrilleiro lo que buscaba era un Estado independiente, ya en aquel momento, pero sus delitos tenían que ver con atentados, con daños materiales, nunca de sangre, pero sí que le salió mal porque hubo 4 muertos en Galicia. Todos recordamos a nivel material cuando volaron el chalet de Fraga en Perves, y en el 89 su primer delito de sangre era en Irixoa, cuando atentaron contra una pareja de la Guardia Civil, un agente falleció, y en el 90, que lo vamos a hablar de forma muy amplia, nos quedamos con ese momento, ese explosivo en una discoteca de referencia para los estudiantes compostelanos. De entonces, una de las protagonistas de la noche compostelana de los años 90, de 1990, Clangor, donde se produce un incidente particular. De chapuza, decir, efectivamente. ¿Habéis estado con algunos de los testigos de aquel atentado, jóvenes entonces, que hoy lo son un poquito menos? Sí, en aquel atentado fallecieron los 2 terroristas que colocaron la bomba, que se cree que con la vibración de los bafles, cuando subió la música, ese artefacto estalló, y una joven viguesa. Hemos hablado con 3 ourensanos, 3 amigos que estuvieron juntos aquel día en Clangor y que vivieron uno de los tragos más duros de su vida. Pues vamos a ver un pequeño avance. No había empezado la música, la típica música ambiente que había antes en las discotecas, antes de que realmente empezase la fiesta. Estábamos realmente sentados encima de donde estaba la bomba. Sinceramente estábamos que no nos solíamos poner nunca, pero como no había gente y nunca estábamos esas horas y lo vimos tan vacío, pues nos pusimos allí. En un lateral, donde había 2 o 3 escalones, y había un bafle. Nos llamó la atención que había una pareja allí de gente que no era el prototipo de gente de Clangor. Pues a eso, de las 3 o así, mi novia dijo, venga, vamos a bailar. Yo, si no hay música todavía. Ella insistió y nos desplazamos sobre 15-20 metros aproximadamente, justo entre 2 columnas. Y fue en ese momento, no te puedo calcular exactamente, 2-3 minutos, cuando se produjo la explosión. Bueno, testimonios de 3 personas que estaban en ese momento en la discoteca Clangor. Vamos a ver algunas fotografías de la época, de cómo quedó esa discoteca, ese templo de la noche compostelana, después de esa explosión que, como bien contaba Gladys, finalmente le costó la vida a 2 de las personas que llevaban el artefacto explosivo. Así quedó, los daños materiales fueron cuantiosos, e inmediatamente después, pocas horas después de este atentado, hubo una manifestación silenciosa protagonizada por jóvenes en su mayoría, para protestar por este atentado. Son imágenes de 1990, como decíamos, año en el que se produjo aquel atentado. Roberto, ¿por dónde andabas tú? Pues yo estaba en Santiago en el 90, sí, estaba en Santiago, era ya, para mi desgracia, ya hacía años que era profesor de la universidad, digo para mi desgracia porque si no hubiera sido profesor de la universidad entonces sería mucho más joven de lo que soy. No, sí, yo recuerdo perfectamente... Pero ¿qué? Claro, pues que soy muy mayor. Recuerdo perfectamente el atentado de Clangor. Yo no era de los que iba a Clangor, no, yo no... No había ido... No frecuentabas. Yo no era persona de discoteca, entonces no iba... creo que no había estado nunca en Clangor, pero sí recuerdo el impacto terrible que el atentado causó en la ciudad, ¿no? Una cosa terrible, o sea, la sensación esa de que había pasado algo que nadie imaginaba que pudiera pasar, ¿no? Bueno, pues Gladys, sábado 10 de la noche, es un pequeño aperitivo nada más, como siempre decimos, de todo lo que vais a contar, que tiene que ver con esa decisión sobre la doctrina Parot, pero que tiene que ver también con la presencia en Galicia de 2 grupos, en concreto los Grapo y el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, que por fin lo acabo de decir bien. Vamos a continuar con uno de los grandes asuntos de las últimas horas. Estamos hablando de la decisión de la Generalitat Valenciana de cerrar, de echar el candado a la televisión pública de esta comunidad autónoma. Estábamos hablando, como saben, de Canal Nou. Las noticias se van sucediendo en las últimas horas porque, como saben, los trabajadores han decidido tomar el control de los servicios informativos y hacer una televisión distinta a la que venían haciendo hasta el momento. De hecho, parece que la audiencia los
está avalando porque en pocas horas se ha triplicado el número de espectadores que han decidido conectar con los informativos de esta casa. La Generalitat sigue tratando de dar pasos y esta misma tarde nombraba a un nuevo director que tratará de hacerse con el control de este ente que, como saben, está abocado a ser cerrado. Por lo menos esta es la intención que siguen teniendo los responsables de la Generalitat. Muchas voces hemos escuchado hoy. Vamos a empezar por la de la exdirectora del Canal Nou. Evidentemente no es que fuera viable, es que la habíamos hecho viable. Cuando entramos tenía unas pérdidas de 3.300.000 euros, que con la gestión de 7 meses no llega, de gestión profesional independiente, íbamos a cerrar el año con beneficios. Intentos de injerencias, según a mí me han comunicado, sí, sin intentar preguntar qué se va a sacar, qué no se va a sacar, o una decisión política, que es lo que es. Bueno, esta era la responsable del ente público hasta ayer, cuando decía presentar su dimisión después de la decisión de la Generalitat de Valencia. Una persona que ha sido muy crítica con esta decisión y que además ha dicho que contraviene un poco el plan de negocio que tenía establecido en este momento el ente público. Los trabajadores siguen manifestándose en las puertas de la sede de Canal Nou y hoy hemos escuchado a uno de sus presentadores, erigido prácticamente en portavoz. Los ánimos son de resistencia, los ánimos son de rebeldía, los ánimos son de rabia, los ánimos son de dolor, de mucho dolor. Los ánimos son de gente que haya arrepentida porque se arrepiente de lo que ha callado, de otra gente que se arrepiente de no haberse ido, de otra gente que se fue y se arrepiente de no haberse quedado. Ahora nos sentimos liberados, ahora nos sentimos que no tenemos la correa de transmisión que lleva las órdenes directas desde Vicepresidencia de la Generalitat. Y estamos aquí trabajando los trabajadores. En ese aspecto estamos libres y liberados. Bueno, declaraciones, como decíamos, de un presentador de la televisión pública valenciana, y el que lo ha pasado muy mal hoy ha sido el vicepresidente de la Generalitat. Después de una comparecencia pública delante de periodistas, era literalmente perseguido por algunos de esos periodistas que reclamaban de él una actitud distinta a la que ha tenido hasta la fecha. Vamos a ver el momento, dura unos segundos, pero yo creo que merece la pena verlo en su integridad. Mire, jo li vaig a dir una cosa. Jo sols desitge que els seus fills mai tinguen un cap com vostè, que mai tinguen uns dirigents com vostè. Esto no pasa en ninguna comunidad. Esto no pasa en ninguna comunidad autónoma, señor fiscal. Atiéndanos, se lo ruego, por favor. No nos trate así los medios de comunicación. Les remito a la rueda de prensa de mañana. Pero, ¿cómo que la rueda de prensa de mañana? Pero, por favor, como compañeros, yo también soy periodista y sabéis que el vicepresidente siempre atiende... Pero es que... Ya está bien, señor fiscal, por favor. Democracia, por Dios, pluralismo. Sin periodismo no hay democracia. No digas eso, sois periodistas. No sois personas. Muchas gracias, muchas gracias. Bájese del coche oficial ya. ¿Nos va a atender cuándo? ¿Cuándo nos va a atender? Nos va a atender, pero es Partido Popular, por y porque favor, se apoya calma, en 9 diputados del Grupo Parlamentario Popular que están imputados en casos de corrupción. A esos no se les hace ningún ERE. Se hace ERE a los trabajadores. Y eso es. Y luego te voy a decir una cosa. La situación a de mí un me da igual compañero que sea periodista... vicepresidente, quiero que sea persona. Yo soy y periodista yo soy como persona tú. Y yo quiero que me atiendan. Pero porque favor, está tirando a gente a la calle. Pero si porque os va a atender, no se los va a atender. Sí, mañana va a atenderos. Cuando él le dé la gana. Es un hombre que siempre os atiende, Primero cierra y luego atiende. Por favor, no convirtamos. Primero cierra Seamos y luego compañeros, no convirtamos esto en un yo contigo espectáculo. no tengo nada que hablar. Bueno, como ven, máxima tensión la que se está viviendo en Valencia en estos días. Los periodistas de Canal Nou, que han decidido tomar una actitud profesional completamente distinta a la que tenían hasta el momento y perseguir literalmente a los políticos, a los que responsabilizan de la situación de Canal Nou. Pilar, ¿cómo ves lo que está pasando? Por exemplo. Por exemplo. Gravísimo. No caso grego, por suposto, xa coñecido de hai tempo, de meses, e agora que recurou. E no caso valenciano, di unha indignidade e de unha irresponsabilidade absoluta. E aínda teño que dicer que o que me resulta particularmente noxento é ouvir ou ler declaracións do presidente da Generalitat Valenciana cando di que esta clausura, este cerre da radio e televisión valenciana se teñen que producir para que sigan abertas escolas ou hospitais. Así o dixo. Todo e ven de atrás, ademais, como é ben sabido a situación, todo a malísima xestión, todo o descontrol, todo a ceba, por dicelo en termos porcinos,
ou o engorde de unha televisión pública do ponto de vista do persoal sin que houvese unha programación acompañante, todo isto ten unha asignatura gobernamental. Eu insisto sempre en non confundir político e gobernamental. Por tanto, aquí hai unha responsabilidade moi clara do Partido Popular e dos gobernos sucesivos valencianos e agora, para variar, van pagar todas as consecuencias pois ese plantel efectivamente de traballadores con despois, claro está, o terrible de desaparecemento de un medio de comunicación que, por certo, cando foi fundado, na propia lei de fundación, como no caso tamén da Lei 9/1984, fundacional da Compañía de Radio e Televisión de Galiza, aí que se examine esa lei, a valenciana tamén, e que se diga si daquela ou si tiene sentido ou razón de ser. Bueno, pues estamos hablando de cuestiones económicas, las que, según la Generalitat, justificarían el cierre de Canal Nou, cuestiones laborales, esa plantilla de 1.600 personas que quedó reducida a 600 después de ese ERE que acaba de ser anulado por la justicia, pero en las últimas horas se ha desatado un debate profesional muy interesante. No quiero regodearme mucho por el temor de que sea un debate que nos interesa fundamentalmente a los periodistas, que tiene que ver con la actitud y con el papel que jugaron los profesionales de la información durante todo este periodo. Miguel, miro para ti particularmente, porque sí que es cierto que muchos están diciendo el tipo de presiones a las que eran sometidos, absolutamente chabacanas en muchos casos, pero mucha gente se pregunta en estos momentos por qué de una forma tan general no se rebelaron contra esas continuas intromisiones de los políticos y que hoy se están poniendo encima de la mesa y que contrastan con la actitud que hoy han tomado, bueno, pues francamente beligerante contra los políticos. No sé, Miguel, si tienes alguna opinión al respecto. Vamos a ver, yo creo que lo que está pasando nos va a llevar más temprano que tarde a repensar el modelo. Creo que ayer o anteayer hablabais del modelo. Yo creo que las televisiones autonómicas tienen hoy la misma, o deberían tener hoy la misma razón de ser que cuando fueron fundadas. Y comentábamos antes, fuera de micrófono, que yo veo un cierto paralelismo entre lo que está ocurriendo en el sector de las televisiones autonómicas y lo que aquí en toda España, hemos sufrido con el sector de las cajas de ahorros, ¿no? Es decir, el modelo no es malo. El modelo ha descarriado, por decirlo así, por circunstancias políticas, por circunstancias económicas, por circunstancias en las que se ha utilizado eso como un cajón desastre donde cabían miles y miles de empleos. Bueno, yo apelo a la recuperación del modelo. Para mí sigue teniendo sentido el modelo primigenio. Hoy el marco de juego ha cambiado, es decir, las televisiones privadas no existían en el momento en el que aparecen las televisiones públicas, por lo tanto habría que pensar en un modelo que permitiese la convivencia, pero que garantizase aquello que el modelo inicialmente quería garantizar. No quieres entrar en el debate sobre el papel de los periodistas en asuntos como este. ¿Hasta dónde? Claro, yo creo que es muy fácil exigir pureza profesional desde fuera, cuando tu pureza profesional depende de tu sueldo. Es difícil valorar en cada caso las presiones que había en los distintos, digamos, estadios de una redacción. No es la misma presión la que siente un responsable de toda una redacción. Bueno, pero aquí estamos hablando que, por ejemplo, no se dio el accidente Metro de Valencia. O sea, hasta ahí llegaba el delirio de la televisión, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la existencia de una influencia política en los informativos de las televisiones públicas en general es un hecho. Es un hecho. El grado de cómo se ha hecho, el estilo de cómo se ha hecho y qué mecanismos podemos arbitrar para que eso no ocurra, es de lo que debemos hablar, ¿no? Bueno, estamos hablando de un modelo, efectivamente esa discusión que ayer ya planteábamos entre el modelo, entre las bondades del modelo y cómo se ha desarrollado ese modelo. Hablabas de cuando empezaron las televisiones autonómicas, empezando por la gallega. En estos momentos, ayer las contábamos, tenemos 34 televisiones públicas, Roberto. Claro, este es el problema. El problema es si podemos pagar 34 televisiones públicas. La televisión de Valencia tiene 1.695 trabajadores. Tenía antes del ERE. Tenía antes del ERE 1.695 trabajadores y tiene, si no escuché mal ayer a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que dijo que la televisión andaluza tiene una deuda de 40 millones de euros y la televisión valenciana tiene una deuda de 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros son 200.000 millones de pesetas. Entonces, vamos a ver, hay un problema, esto sin duda alguna, que tiene que ver con el modelo
de televisiones públicas que tenemos en España. Es decir, que tiene que ver, la televisión valenciana tiene un 3,8% de audiencia, la de Madrid tiene un 3,9% de audiencia. Sí. Entonces, son televisiones que esto se mantienen pues porque tienen una fuerte subvención pública, que no se mantienen porque no hay negocio publicitario para mantener 34 televisiones públicas. Es absolutamente obvio que están sobredimensionadas y yo coincido con Miguel Ángel, es decir, que el problema es un problema de cómo se ha desarrollado el modelo. Es decir, que al mismo tiempo que el presidente de la Generalitat sale a decir que va a cerrar la televisión porque si no, no podría mantener en funcionamiento los hospitales y las escuelas, que tiene algo de efectivamente, como dice Pilar, tiene algo de demagogia y sobre todo algo de obsceno, ¿no? Es un poco obsceno decir eso, ¿no? Al mismo tiempo tendría que explicar cuál es el momento en el que el modelo empieza a naufragar y se convierte en un lastre insoportable, porque es cierto que es un lastre insoportable, pero él tiene que explicar, porque el PP lleva tanto tiempo gobernando la Comunidad Autónoma de Valencia, que probablemente la responsabilidad política de haber llegado a esta situación es del propio partido que gobierna ahora la Comunidad Estamos hablando, Autónoma. ayer tuvimos ocasión de hablar con trabajadores de diferentes entes públicos porque Telemadrid es el próximo que tiene la amenaza encima y el representante de los trabajadores de Telemadrid decía que efectivamente el modelo acabó prostituyéndose, digamos, a partir de un momento determinado que ellos sitúan con la llegada, hacen coincidir con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Generalitat. Quiero decir que él mismo decía que conviviendo con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista el modelo se respetó y a partir de un momento determinado entra una forma distinta de dirigir los servicios informativos que acaba desembocando en el estropicio en el que estos momentos es Telemadrid. Pilar, Luis Ferrer, quería saber tu opinión. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero de que me parece un modelo muy semejante al de las cajas de ahorro. Yo creo que esto de las televisiones autonómicas se han sobredimensionado de una manera tremenda, que ha sido en muchos aspectos un pesebre de influencias y de contratos, y cuando esto había para todo ha habido una alegría tremenda, pero estas cifras de personal y estas cifras de audiencia, eso a mí me parece escandaloso. Y lo decía Pilar, que más que político gubernamental, llámalo como quieras, pero yo no creo que sea una cuestión de... Yo creo que todas las televisiones autonómicas en este momento están superdimensionadas y hay gobiernos o políticos de todo signo, porque en Telemadrid es lo que es, pero de la TV3, si quieres te lo cuento, y la Andalucía también, es decir, que ha sido una herramienta más, como lo han ocurrido con las cajas, de lo gubernamental o lo político. A mí me parece escandaloso, pero ya me parece hace mucho tiempo. Miguel, ¿te parece escandaloso a ti también? Sí, claro. A mí me parece escandaloso que haya en una televisión autonómica 1.600 trabajadores, que haya una deuda... 2.900 en la catalana. Sí, bueno, pues igual, alucinante. Y que haya 1.000 millones de deuda que tienen que pagar todos los ciudadanos. Entonces yo creo que también de estas cosas debemos de aprender la lección. Y la lección es que quizá, y que lo apuntáis vosotros, las televisiones, igual que pasó con las cajas de ahorros, esos consejos de administración donde se colocaban personas por su ideología política, por lo que sea, por su influencia, y no porque fueran profesionales. Entonces, ves que estas televisiones eran dirigidas por personas que no eran profesionales de los medios, que no conocían el medio y no sabían con lo que se andaban. Y lo único que hacían era dimensionar, aumentar y tal, y hasta que se volvió todo contra ellos, porque realmente una televisión, como puede ser autonómica, que tenga 1.000 millones de deuda, esto hasta 1.200. o 1.200, o 1.700 trabajadores, que yo no sé cuántos trabajadores necesita una televisión, aquí estamos en una. Bueno, no sé cuántos tenéis ahí, pero espera, claro, que me voy a empezar a reír entonces, un rato. Por eso te quiero decir, todo esto ha sido una locura, pero aquí hay unos consejos de administración, igual que pasó en las cajas de ahorro, que había unos consejos de administración que son responsables de todo esto que está pasando, y sin embargo aquí nadie pide responsabilidades. Unos consejos de administración, yo creo que gobiernos, no, hay unos consejos de administración que estaban por personas que no eran profesionales, que estaban tomando decisiones de temas que no tenían ni idea, y como no eran unos... Esos señores los nombraba alguien. Pues quien sea que los nombrara, por eso digo, aprendamos, de todo esto hay que aprender. Y yo creo que hay que aprender que los consejos de administración, tanto de los bancos como de las cajas de ahorros, que ya van a desaparecer, o de las televisiones públicas, tienen que estar formados por profesionales. Gente que conozca el medio, que sepa del medio y que sabe dónde se mueva. Porque si no, llevan este tipo de situaciones. Sí, Fernanda, eu sí vou responder a pregunta que lle formulaches a Miguel Ángel. A ver. Sí, que me mollo claramente. Polo que eu coñezo de Valencia, de moito tempo atrás, houbo sempre, nesa elefantiásica casa da radio e televisión,
engordada efectivamente e artificialmente e non ao servizo dos principios legais fundacionais. Houbo sempre unha parte de xornalistas e traballadores da casa, estaba me lembrando agora de Toni Mollá, que é un escritor e que era o director lingüístico, digamos, o supervisor. Sempre vigilantes e sempre moi responsáveis na adecuación persoal, orzamentos e programación e función pública, en definitiva. E outra parte, que a coñecemos aquí tamén perfectamente na Galiza, de palabra de Deus, te lo damos, señor, a respeito do poder gobernamental. Ou é que xa non lembramos as listas negras, que foron públicas no seu momento, ano 90, ano 91, na radio e na televisión públicas galegas. E hoxe mesmo, efectivamente, hai unha sección... Non era, lamentablemente non foi lenda, Miguel. Unha parte, efectivamente, do propio persoal traballador, por exemplo, da televisión galega, que teñen o seu público coñecido, non desvendo nada, pois esa páxina ou esa... Onte falábamos con... Eu non manipulo, e outra parte, como en todas as áreas laborais, pois sumisa efectivamente coas ordes que se lle den. Pero, perdón, tamén, non me gosta nada, se me permitides, a mistura, o cóctel das 34 televisións autonómicas, porque imos ver... Pero unha realidade, Pilar. Claro, sí, pero un momento. A ben ser, e iso tamén se dixo aquí nesta tertulia outro día, a ben ser a televisión en catalán, a televisión que emite en catalán, oito galego. canais ten TV3, oito. Pero refírome a galega e a que emite en euskera, bueno, euskera e en castelán, estaban umbilicalmente xustificadas por razón, tal e como as leis fundacionais, por razón da lingua, por razón da cultura. Claro, pero alguén falou do modelo, pero en que momento dende ese modelo chegamos á conclusión de que hai que ter 8 canais en TV3? Claro, pero entón iso é perfil televisión catalá, ese é un asunto. E outro asunto é por que teñen que ter televisións autonómicas, Andalucía, Extremadura, Madrid, ou Cuenca, ou, en fin, Soria. Porque tienen autonomía, esto é un pilar. Claro, si no todo depende de la lengua propia, hombre, vamos a ver. Sí, en orixe, sí. A ti crees que en Andalucía non terían que ter unha televisión autonómica? Claro, e hai mucha gente que incluso cree que non deberían de tener autonomía, non digo que sea tu caso. Está sobrerepresentada, e non digamos xa en Madrid, que en Madrid, Pero vamos a ver, decía... Perdona, Pilar, Madrid son 6 billones de audiencia, Bueno, sí, claro, rápidamente porque cando se fundou a autonomía madrileña... Decía un periodista, estoy intentando recordar, antes de decirlo, no soy capaz de recordarlo, un periodista muy conocido, decía que para todo problema complicado hay siempre una explicación fácil, sencilla, inmediata y falsa. Es decir, que podemos llegar a la conclusión de que el problema de las televisiones públicas es el Partido Popular. Bueno, pues ya está, entonces llegamos a la conclusión de que el problema de las televisiones públicas es el Partido Popular después de que han gobernado en las comunidades autónomas, no solo ahora, sino que históricamente, durante un larguísimo periodo de tiempo, la Comunidad Autónoma de Valencia la gobernaron los socialistas, la Comunidad Autónoma de Madrid exactamente igual. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el problema no es y TV3, esto ha sido Convergencia y el PNV, en la más manipulada de todas las televisiones públicas, que es la televisión vasca, la más manipulada de todas, con mucha diferencia. Es una cosa escandalosa. Yo estaba en programas de la televisión vasca y salía de allí asombrado, y he estado en muchos programas de la televisión gallega, y es incomparable el nivel de manipulación. Pero no podemos establecer una melé entre privadas y no, pero es distinto, porque las privadas las pagan los ciudadanos y las públicas las pagamos todos. Claro, es que a mí no me parece justo. Voy al fondo del asunto. El problema es que podemos buscar una explicación sencilla y falsa, o podemos buscar una explicación compleja, que es la explicación, yo creo, real. Y es que ha habido un modelo que esto se concibe de una determinada manera y que degenera absolutamente. Y que degenera y se convierte en un monstruo incontrolable e impagable, en el sentido de que no se puede financiar. Entonces, hay un momento en el que hay un responsable público que toma la solución quirúrgica. Y yo, de verdad, déjame que diga que si se defiende realmente el modelo y si se cree realmente en el modelo de la televisión pública y en el modelo del servicio público, yo creo que lo que hay que hacer
es denunciar los excesos del modelo, precisamente para que el modelo continúe vigente, porque si no, estamos haciendo un flaco favor al modelo. De una mala gestión, ese modelo no es malo. Ahora se gestionó todo. Verás cuántos anticastristas hay en Cuba cuando caiga la dictadura castrista. Mira, hay dos razones. Bueno, es que faltan 5 minutos para acabar. Y quería conectar con Marina Cadegato todavía, porque se ha establecido una comparación. Ayer hablábamos con un trabajador de Canal Nou que decía que temía un cierre a la griega, que finalmente no se ha producido, porque saben que la televisión pública griega cerró de un minuto para otro. El control, por lo menos gubernamental, de la televisión pública griega, porque como estábamos contando, un grupo de trabajadores se atrincheró en las instalaciones y consiguió continuar emitiendo a través de estaciones privadas hasta ayer mismo. Porque ayer pasó algo, esta pasada madrugada. Marina Cadegato, cuéntanos. Pues Fernanda, fuerzas antidisturbios irrumpieron a primera hora de hoy en la sede de la televisión pública de Atenas, la ERT, que llevaba ocupada por los trabajadores desde que el gobierno ordenó su cierre fulminante hace 5 meses. Eran las 4:15 de la madrugada cuando la policía, acompañada de un fiscal, entró por la puerta lateral utilizando gases lacrimógenos. El fiscal exigió que los trabajadores que todavía estaban dentro abandonasen el edificio. 4 periodistas fueron detenidos. Hoy he sentido el luto, digamos, sentí muy mal. El 11 de junio, cuando pasó lo que pasó, como nos quedamos dentro y continuamos, en realidad no fue el fin. Mientras que hoy te da la sensación de que este es el fin. No va a ser el fin, porque seguiremos de otra... No, esto es inaceptable porque primero de todo es inconstitucional. Es inconstitucional tener en cuenta que cuando se votó la ley de prohibición hace 5 meses y medio, esto nunca fue aprobado por el Parlamento. El pasado 11 de junio el gobierno griego ordenó el cierre inmediato de la televisión pública con el argumento de que había que recortar gastos y que la corrupción era demasiado extendida como para que fuese posible una reestructuración. Después del cierre, el Ejecutivo anunció la creación de un nuevo ente público llamado NERIT, que empezará a emitir el próximo año. Mientras se pone en marcha, se ha establecido una televisión transitoria llamada DT y que es la que se emite actualmente. Durante todo este tiempo, parte de los trabajadores de la ex televisión pública han mantenido ocupada la sede. Dicen que su despido es ilegal y que han seguido emitiendo primero con la ayuda de la Unión Europea de Radio y Televisión y luego a través de Internet. We were not giving up, we were staying here. I was coming to do my show at 7 o'clock in the morning. I came here, I came very early because I was notified. I came here, I saw that there were police all over the place. We were never officially fired from the public television. We were just handed a paper that was saying that you will be laid off, a paper that was not signed, a paper that was not telling us what will be going on after that. So this is illegal, and we were staying here at our jobs, continuing our jobs without getting paid for 5 months. Así que, Fernanda, pendientes del futuro de la televisión pública en Grecia. Bueno, pendientes del futuro, y estábamos comentando aquí, es una imagen cargada de simbolismo. Algo malo está pasando cuando la policía entra a porrazos en un medio de comunicación. Algo malo está pasando en Europa cuando las cosas se están resolviendo de esta manera. Yo creo que, lo comentamos aquí ahora, es una imagen inquietante ver esos antidisturbios entrando en la televisión. Recordemos aquella frase de Jefferson, que yo he citado muchas veces, ¿no? De que si me dan a elegir entre periódicos sin gobierno y gobierno sin periódicos, me quedo con lo primero. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Uxía Rodríguez, cuéntanos más cosas de este jueves. Vamos a comenzar hablando de educación porque la LOMCE, la nueva ley educativa, permitirá que los colegios que separan por sexo vuelvan a optar a los conciertos educativos. La propuesta ha sido de UPN y el PPA la ha aceptado hoy mismo. Desde Galicia, Feijóo ya ha abierto la puerta a que la Xunta vuelva a financiar la educación segregada. Se agora a nova lei volve a dar legalidade ao que antes se viña facendo, entendo que a Consello de Educación e Ordenación Universitaria ten que plantexar unha proposta ao Consello da Xunta. E o que é legal é difícil que unha comunidade autónoma o criminalice, porque se é legal, é evidente que os dereitos dos ciudadanos nun Estado de Dereito teñen o mesmo peso que as tendencias de outros ciudadanos ou os dereitos de outros ciudadanos.
Nuevo capítulo protagonizado por los duques de Palma y su capacidad para sortear al fisco. El último, Iñaki y Cristina, endosaron a Izun como gasto de empresa el alquiler de un avión privado para irse a esquiar. Ellos y toda su prole, y no a una estación cualquiera, sino a una de las más exclusivas de Estados Unidos. Las 2 horas de vuelo de ida y vuelta desde Denver a Colorado costaron 5.500 euros, de los cuales la tercera parte corrió a cuenta de las arcas públicas. El Tribunal Supremo ha anulado uno de los indultos más polémicos del gobierno de Rajoy, el concedido a un kamikaze que condujo varios kilómetros en dirección contraria por una autopista de Valencia, chocó con otro vehículo y mató a un joven. Fue condenado a 13 años de prisión por conducción temeraria, homicidio y lesiones. Tras cumplir solo 10 meses, se le conmutó esa pena por una multa de 4.300 euros. Para echar más leña al fuego, el encargado de su defensa era el bufete en el que trabaja el hijo del ministro Gallardón. Ahora el Supremo ha anulado esa decisión, estimando el recurso interpuesto por la familia de la víctima. Uno de los protagonistas del día ha sido Twitter y su debut en Wall Street. Sus acciones se han disparado un 73%. Han pasado de los 26 a los $45 en apenas unos instantes. El suyo ha sido el segundo mayor estreno bursátil de una .com. La red social tiene 232 millones de usuarios activos y canaliza unos 500 millones de mensajes breves cada día. Eso sí, ha llegado al parque antes de ser una compañía rentable. Sus pérdidas rondan actualmente los 100 millones de euros. Le han bajado el sueldo y está muy deprimido. No hablamos de ningún mileurista español de a pie, sino del mismísimo rey Alberto de Bélgica, recién jubilado. Se queja porque su asignación ha descendido de los 11,5 millones de euros anuales que ganaba antes de abdicar a algo menos de 1 millón de euros. El monarca considera que está recibiendo un trato injusto después de 20 años al servicio del país y ha reclamado al gobierno que busque una solución. Aunque sin mucho éxito, Alberto II sigue insistiendo en que el ajuste le pone en serios aprietos. Aquí terminamos el último repaso a la actualidad del día. ¿Cómo está la monarquía europea, Uxía? De verdad, que salimos de una y nos metemos en otra, los viajes a estaciones de esquí de lujo de los duques de Palma, los saludos de la princesa de Asturias a Belén Esteban, en fin, que no nos recuperamos. Nos vamos corriendo al Off the Record del jueves, que como saben es el de resumen de la semana. Estén muy atentos. Off the Record. Esta semana alcanzamos por fin el nirvana y nuestros tertulianos sintieron en sus propias carnes la llamada de la gracia divina. ¿Es habitual? ¿Pero por qué? ¿Será que después de 600 programas debatiendo y debatiendo, al fin conseguimos tener todos los conceptos claros? Hombre, defíneme Xunta de Galicia, ¿sabe qué año estamos hablando? Bueno. Es que claro, ¿no? Va a ser que no. ¿Será entonces que por fin nuestros tertulianos consiguieron respetar los turnos sin necesidad de reprimendas? Hombre, si me escucha, pero de no te quiero escuchar. Pero sí. Tampoco. Pero es que con temperamentos como el de Tuco Cerviño es difícil. Siempre oteante y en alerta, como el mejor de los perros guardianes. No me manipules. Lo sentimos, pero es que no hemos podido evitarlo. Pese a todo, seguimos tratando de mantener un clima cálido en nuestras tertulias, a pesar de que el otoño ya empiece a hacer de las suyas. Y desde aquí queremos hacer mención especial a la capacidad pulmonar de Miguel Anxo Bastos. Y como ya es jueves, nosotros nos vamos más rápido todavía que sus señorías del Congreso. Chicos, un momento, Abel, vamos a preparar un cámara porque ahora al terminar vamos a salir todos de la misma manera y mañana compartimos con todos ustedes la forma que tenemos de salir.
Pues de verdad que salimos así corriendo aquel día como los diputados, que tan normal le parece a algunos que los diputados hagan esas cosas cuando empiezan los puentes. En fin, señores, que fuera de tiempo ya, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa número 600. He de decir que llevamos aquí 600 noches con todos ustedes, que sean 600 más con todos juntos aquí. Que moito mellor que 19 días de 500 noches. Bueno, hombre, ¿dónde va a parar? En fin, muchísimo mejor. Regresamos el lunes, 10 menos 20. Sean felices.